El salón de baile de Carrington Manor resplandecía con 1000 velas aquella noche de Navidad de 1847. Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre las paredes tapizadas en terciopelo borgoña, mientras la orquesta interpretaba un vals vienés que hacía vibrar el aire frío de Norfolk. Drusilla Blackvale permanecía inmóvil junto a una de las columnas de mármol, sus dedos enguantados en seda blanca, apretando con fuerza el abanico de marfil. Su vestido de tafetán verde esmeralda, el único presentable que poseía, contrastaba dolorosamente con los elaborados trajes de las demás damas, cuyos escotes brillaban con esmeraldas y diamantes auténticos. Ella solo llevaba el broche de ópalo de su difunta madre, una pieza modesta que parecía gritar su pobreza en medio de tanta opulencia. 22 años. 22 años observando la vida desde los márgenes, como un fantasma que nadie deseaba ver. La joven apretó los labios mientras observaba cómo las parejas giraban en la pista de baile, sus risas cristalinas mezclándose con la música. Lady Pemberton pasó junto a ella sin siquiera dirigirle una mirada, su perfume francés dejando una estela que hacía arder los ojos de Drusilla. No era la primera vez que la ignoraban aquella noche. De hecho, llevaba cuenta. 17 personas habían desviado la mirada cuando ella intentó saludarlas. Drusilla Blackvale. El apellido que alguna vez resonó con respeto en los salones de Norfolk, ahora era apenas un susurro incómodo. Su padre, el honorable Thomas Blackvale, había sido un caballero respetado hasta que las malas inversiones y el juego lo llevaron a la ruina 3 años atrás. Su muerte repentina por un ataque al corazón dejó a Drusilla y a su hermana menor, Cecilia, en una posición precaria, sin fortuna, sin protección, viviendo de la caridad de parientes lejanos que las toleraban más de lo que las querían. Drusilla, querida, ¿por qué no te sientas? La voz aguda de su tía Gertrude cortó sus pensamientos como un cuchillo. Estar de pie así, sola, resulta poco elegante. La mujer mayor, con su rostro redondo empolvado en exceso y sus mejillas pintadas de carmín, la observaba con una mezcla de lástima y reprobación. Drusilla conocía esa mirada. La había visto en los ojos de cada persona que alguna vez les ofreció ayuda. La mirada que decía: «Sean agradecidas por lo poco que les damos». «Estoy bien, tía Gertrude», respondió Drusilla con voz suave pero firme. «Solo observo la decoración. Es realmente magnífica». Murmuró la mujer, abanicándose con vigor. «Bueno, al menos intenta no parecer tan desesperada. Ya es suficientemente difícil que nos hayan invitado esta noche. Los Carrington son sumamente selectivos con sus invitaciones». Drusilla asintió sin responder, sintiendo cómo el calor de la humillación trepaba por su cuello. Su tía tenía razón en una cosa: su presencia allí era un milagro, o más bien, un acto de caridad de la duquesa viuda Eleanor Carrington, quien había conocido a su madre décadas atrás y mantenía un afecto residual por la familia Blackvale. Una invitación de piedad, nada más. El vals terminó y la orquesta hizo una pausa. Drusilla aprovechó para moverse hacia uno de los ventanales que daban a los jardines cubiertos de escarcha. La noche era clara y la luna llena iluminaba los setos perfectamente recortados y las estatuas de mármol que adornaban los caminos. Desde allí podía ver su reflejo en el cristal, cabello castaño oscuro recogido en un moño elaborado que le había tomado horas perfeccionar, ojos verdes que su madre siempre llamaba el color de los bosques en primavera, rasgos delicados que podrían haber sido hermosos si no estuvieran siempre marcados por la preocupación. Hermosa, esa palabra la había perseguido toda su vida. «Qué hermosa es la pequeña Drusilla», decían cuando era niña. «Una belleza desperdiciada», murmuraban ahora, porque ¿de qué servía ser hermosa sin dote? En el mundo en el que vivía, la belleza sin fortuna era como un cuadro sin marco. Podía ser apreciado, pero nunca valorado lo suficiente para ser adquirido. «La señorita Blackvale, ¿verdad?». Una voz masculina sonó a su lado sobresaltándola. Drusilla se giró bruscamente y se encontró con un joven de aspecto agradable, cabello rubio cuidadosamente peinado y ojos azules, que la observaban con curiosidad más que con interés. Reconoció a Edward Thornfield, el hijo menor de un baronet local, conocido por su amabilidad pero también por su falta de ambición. «Señor Thornfield», respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. «Buenas noches».
La he visto sola desde que llegué, dijo él con una sonrisa tímida. Me preguntaba si le gustaría, bueno, si no tiene pareja para el próximo baile, estaría honrado de... Edward. La voz cortante de Lady Thornfield interrumpió la conversación. La madre del joven apareció como un halcón protegiendo a su cría, su expresión severa y sus joyas tintineando con cada movimiento. Tu hermano te busca en la sala de billar. Vete de inmediato. El joven palideció ligeramente, miró a Drusila con disculpa en los ojos y se alejó sin otra palabra. Lady Thornfield le dirigió a Drusila una mirada helada antes de seguir a su hijo, dejando claro el mensaje. Ni siquiera su hijo menor, el que no heredaría título ni fortuna considerable, era apropiado para una Black Veil arruinada. Drusila sintió que el aire se volvía más pesado. Sus pulmones se comprimieron y tuvo que respirar profundamente para no dejar escapar las lágrimas que amenazaban con brotar. No aquí, no esta noche, no les daría ese placer. La orquesta comenzó a tocar nuevamente, esta vez una contradanza animada. Las parejas se formaron rápidamente en la pista y Drusila retrocedió aún más hacia las sombras, deseando poder desaparecer completamente. Observó cómo su prima lejana, Arabella, reía coquetamente mientras bailaba con un joven conde. Arabella, con su fortuna intacta y su futuro asegurado, era todo lo que Drusila nunca podría ser. Patético, murmuró una voz femenina cerca de ella. Drusila giró la cabeza y vio a dos jóvenes damas, ambas ricamente vestidas, que la observaban sin molestarse en bajar la voz. ¿Ves cómo se esconde en las esquinas? Como si pertenecer a las sombras la hiciera menos obvia. Mi madre dice que su padre perdió hasta la última libra en las mesas de juego, respondió la otra, abanicándose con aire de superioridad. Es una lástima que la duquesa viuda tenga tan buen corazón. Invitar a gente como ella solo rebaja el nivel del evento. Drusila apretó tanto el abanico que escuchó crujir el marfil. Cada palabra era un dardo envenenado que se clavaba en su orgullo ya maltratado. Quería girarse, quería defender el nombre de su padre, explicar que él había sido un buen hombre que cometió errores. Pero sabía que cualquier protesta solo empeoraría las cosas. El silencio era su única armadura. Las horas transcurrieron con una lentitud tortuosa. Drusila contó los minutos hasta que pudiera marcharse sin parecer grosera. Observó cómo su tía Gertrude conversaba animadamente con otras matronas, probablemente disfrutando de la atención que la invitación a Carrington Manor le proporcionaba. Vio a su hermana Cecilia, de solo 17 años, bailar tímidamente con un joven caballero que parecía genuinamente interesado y sintió una mezcla de alegría y envidia. Al menos Cecilia aún tenía esperanza. Era más joven, más dulce, menos marcada por la amargura que comenzaba a crecer en el corazón de Drusila. Cuando el reloj marcó las 11, Drusila decidió que había cumplido con su deber social. Se dirigió hacia el vestíbulo, buscando su chal para retirarse discretamente, cuando una figura imponente bloqueó su camino. La duquesa viuda Eleanor Carrington, la anciana dama de cabello plateado perfectamente arreglado y ojos grises que parecían ver a través del alma, la observaba con una intensidad que hizo que Drusila se detuviera en seco. A sus 70 años, la duquesa viuda mantenía una presencia que comandaba respeto absoluto. Había sido conocida en su juventud por su belleza y su inteligencia, y ahora, en su vejez, era reverenciada por su sabiduría y su influencia en la sociedad de Norfolk. «Señorita Black Veil», dijo la duquesa con voz clara y firme, «¿acaso se marcha sin haber bailado ni una sola pieza?» Drusila tragó saliva, sintiendo todas las miradas del vestíbulo clavarse en ella. «Duquesa, ha sido una velada encantadora, pero creo que...» «Tonterías», interrumpió la anciana extendiendo su mano enguantada hacia Drusila. «No permitiré que una invitada mía se marche sin haber participado en las festividades. Venga conmigo». No era una petición, era una orden. Drusila, confundida y nerviosa, tomó la mano de la duquesa viuda. La anciana la condujo de regreso al salón de baile, donde la música había comenzado nuevamente. Las conversaciones se detuvieron gradualmente, mientras todos observaban a la duquesa viuda guiar a la joven empobrecida a través de la multitud. El corazón de Drusila latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Qué estaba haciendo la duquesa? ¿Por qué llamaba tanto la atención sobre ella? Y entonces lo vio. En el centro del salón, junto a la chimenea de mármol tallado,
se encontraba un hombre que Drusila había visto solo de lejos durante toda la noche. Alto, de hombros anchos, cabello negro como la noche peinado hacia atrás, rasgos aristocráticos y afilados que hablaban de generaciones de linaje noble. Sus ojos, de un azul profundo como el océano en invierno, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y resignación. Oswald Carrington, el duque de Norfolk, 32 años, viudo desde hacía 5, y el soltero más codiciado de toda Inglaterra. La duquesa viuda se dirigió directamente hacia él, arrastrando a Drusila consigo. El silencio en el salón era ahora absoluto. Incluso la orquesta había dejado de tocar. «Oswald», dijo la duquesa viuda con voz que resonó en todo el salón. «Esta es la señorita Drusila Blackvale, hija de mi querida amiga Margaret, y tú bailarás con ella». El duque miró a su madre con expresión inescrutable. Luego sus ojos se posaron en Drusila. Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Podía escuchar los murmullos, las exclamaciones ahogadas, el escándalo que se estaba desarrollando en ese preciso momento. La duquesa viuda apretó la mano de Drusila y luego la soltó, colocándola directamente frente a su hijo. «Baila con él», ordenó la anciana con una sonrisa enigmática en los labios. Drusila levantó la vista hacia el duque, sus mejillas ardiendo de vergüenza, su corazón destrozándose con cada segundo de silencio que se extendía entre ellos. En los ojos del duque no vio desprecio, pero tampoco vio interés. Solo había una pregunta silenciosa. ¿Por qué mi madre está haciendo esto? Y Drusila, con toda su dignidad reunida en ese momento imposible, se preguntó exactamente lo mismo. El silencio en el salón de baile de Carrington Manor era tan denso que Drusila podía escuchar el crepitar de las velas en los candelabros. 300 pares de ojos la observaban, esperando, juzgando, anticipando su humillación. Ella permaneció inmóvil frente al duque Oswald Carrington, sintiendo cómo cada segundo se estiraba hasta la eternidad. El duque la observaba con expresión impenetrable. Sus ojos azules la recorrieron de arriba a abajo, no con el descaro de quien evalúa un objeto, sino con la curiosidad de quien intenta resolver un acertijo. Drusila mantuvo la barbilla en alto, negándose a bajar la mirada, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera de allí. «Madre», dijo el duque finalmente, su voz profunda resonando en el silencio. «¿Puedo preguntarte qué?» «No puedes», interrumpió la duquesa viuda Eleanor con firmeza. «Estoy ejerciendo mi privilegio de matriarca en esta festividad navideña. ¿Acaso vas a desobedecer a tu anciana madre frente a todos nuestros invitados?» Un murmullo recorrió la multitud. Drusila vio cómo algunas damas se abanicaban con frenesí, mientras los caballeros intercambiaban miradas de sorpresa. Lady Pemberton, en particular, tenía una expresión de indignación tan profunda que parecía que se ahogaría con su propia rabia. El duque cerró los ojos brevemente, como si reuniera paciencia, y luego los abrió nuevamente. Esta vez, cuando miró a Drusila, algo había cambiado en su expresión. No era exactamente amabilidad, pero tampoco era el desdén que ella había esperado. «Señorita Blackvale», dijo él extendiendo su mano enguantada hacia ella, «¿me concedería el honor de este baile?» La voz era cortés, impecablemente educada, pero Drusila detectó la tensión subyacente. Él no quería bailar con ella. Estaba cumpliendo con su deber filial. Nada más. La humillación ardió en su garganta como ácido. Por un momento terrible, Drusila consideró rechazarlo. Consideró dar media vuelta y salir de aquel salón con la poca dignidad que le quedaba. Pero entonces vio los ojos de la duquesa viuda, y en ellos no había crueldad ni diversión. Había algo más, algo que Drusila no podía descifrar completamente, pero que se parecía extrañamente a la compasión. Con manos temblorosas, Drusila colocó su mano enguantada sobre la del duque. «El honor es mío, su excelencia», murmuró, su voz apenas audible. El duque la condujo hacia el centro de la pista de baile. Drusila era consciente de cada paso, de cada mirada clavada en su espalda, de cada susurro que ya comenzaba a circular por el salón. Sentía el calor del escándalo envolviéndola como una mortaja. Cuando llegaron al centro, el duque se giró hacia ella y colocó su mano derecha en la cintura de Drusila con precisión militar. Ella puso su mano izquierda sobre su hombro, sintiendo la solidez del músculo bajo la tela fina de su chaqueta de gala. Eran al menos 15 centímetros más alta que ella, y Drusila tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El director de la orquesta, recuperándose del shock,
Levantó su batuta y los músicos comenzaron a tocar un vals. El primer acorde resonó en el aire, y el duque comenzó a guiarla. Drusila había aprendido a bailar cuando aún tenían fortuna. Su madre había insistido en que tanto ella como Cecilia recibieran las mejores lecciones, convencida de que las habilidades sociales eran tan importantes como la educación formal. Ahora, mientras seguía los pasos del duque, agradeció cada una de esas lecciones. Al menos no se tropezaría y añadiría más humillación a esta pesadilla. El duque bailaba con una elegancia natural que hablaba de años de práctica. Sus movimientos eran precisos, controlados, guiándola a través de la pista con una facilidad que hacía que Drusila se sintiera extrañamente ligera a pesar del peso de la vergüenza que cargaba. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Drusila mantenía la mirada fija en el nudo de su corbata, negándose a mirarlo a los ojos. Podía sentir la tensión en su agarre, la rigidez en sus hombros. Él tampoco deseaba estar allí. «Lamento profundamente esta situación, Su Excelencia», susurró Drusila finalmente, incapaz de soportar más el silencio. No tenía idea de que su madre... «No es necesario que se disculpe», interrumpió él, su voz baja pero clara. «Mi madre tiene peculiares nociones sobre la caridad y la intervención social». La palabra caridad golpeó a Drusila como una bofetada. Por supuesto, eso era lo que era esto, un acto de caridad pública, diseñado para elevar a la pobre huérfana ante los ojos de la sociedad. Y el duque lo sabía, lo entendía, y lo detestaba tanto como ella. «Entiendo», respondió Drusila, su voz ahora más fría. «Cuán afortunada soy de ser el proyecto de beneficencia de esta noche». El duque la miró entonces, sus ojos azules encontrándose con los verdes de ella. Por primera vez, Drusila vio una chispa de algo en ellos. ¿Sorpresa? ¿Interés? «No pretendía ofenderla», dijo él. «Y sin embargo lo ha hecho», replicó Drusila, sintiendo cómo años de humillación acumulada burbujeaban en su interior. «Pero no se preocupe, Su Excelencia. Estoy bastante acostumbrada a ser tratada como una obra de caridad. Es el precio de la ruina, según he aprendido». Los ojos del duque se entrecerraron ligeramente, estudiándola con renovada atención. Giraron nuevamente, y Drusila notó que otras parejas comenzaban a unirse a la pista, aunque mantenían una distancia considerable de ellos, como si la mala fortuna fuera contagiosa. «Su franqueza es refrescante», dijo el duque después de un momento. «La mayoría de las jóvenes en su posición intentarían captar mi simpatía con lágrimas y adulación. La mayoría de las jóvenes en mi posición todavía tienen esperanza», respondió Drusila. «Yo aprendí hace tiempo que la esperanza es un lujo que no puedo permitirme. Eso es extraordinariamente cínico para alguien de su edad. 22 años de observar cómo el mundo funciona tienden a producir ese efecto». El duque no respondió inmediatamente, pero Drusila notó que su agarre en su cintura se había relajado ligeramente. Ya no bailaban como dos extraños obligados, sino más bien como dos personas que habían encontrado un territorio común inesperado: la honestidad brutal. «Mi madre la conoció cuando era niña», dijo el duque finalmente. «Habla con gran afecto de su madre». «Mi madre era una mujer extraordinaria», respondió Drusila, sintiendo la familiar punzada de dolor al recordarla. «Murió cuando yo tenía 19 años. Neumonía. No teníamos recursos para el mejor tratamiento médico. Lo siento». «¿Lo siente?» Drusila lo miró directamente a los ojos. «¿O simplemente está siendo cortés?» El duque pareció considerarlo seriamente. «Ambas cosas, supongo. Siento genuinamente su pérdida, pero también reconozco que mi compasión es fácil de ofrecer desde mi posición de privilegio». Drusila se sorprendió ante su honestidad. Había esperado platitudes vacías, no esta admisión directa de la brecha que existía entre sus mundos. «Al menos es honesto al respecto», murmuró ella. «He descubierto que la honestidad, aunque incómoda, es generalmente preferible a la hipocresía», dijo el duque. «Aunque debo admitir que esta cualidad no me ha hecho particularmente popular en ciertos círculos sociales. Imagino que cuando eres duque, la popularidad es un asunto opcional». Una sonrisa casi imperceptible tocó las comisuras de los labios del duque. «Tiene un punto válido, señorita Blackvale». El vals continuaba, y Drusila se dio cuenta de que había comenzado a relajarse en sus brazos. El duque bailaba magníficamente, guiándola a través de giros complejos con una confianza que hacía fácil seguirlo. Por un momento, solo por un momento, Drusila se permitió olvidar las miradas, los susurros,
la humillación. Se permitió simplemente bailar. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo el duque, sacándola de su breve trance. «Puede hacerla», respondió Drusila. «No prometo responderla». Justa aclaración. «¿Por qué vino esta noche?» Debió saber que sería difícil. Drusila respiró profundamente antes de responder. «Porque mi tía insistió. Porque mi hermana menor necesita ver que todavía somos parte de la sociedad, aunque sea en los márgenes. Porque a veces mantener las apariencias es lo único que nos separa de la completa destitución. ¿Responde eso su pregunta? Su excelencia lo hace, y es más honesta de lo que esperaba. Ya le dije que abandoné la esperanza. Sin esperanza, no hay razón para mentir. Las mentiras requieren creer que el futuro puede ser mejor que el presente». El duque la hizo girar, y por un momento Drusila vio la sala girar a su alrededor, los rostros de las matronas escandalizadas, las sonrisas burlonas de las jóvenes debutantes, los ojos calculadores de los caballeros que se preguntaban qué significaba este baile. Y en medio de todo eso, vio a la duquesa viuda Eleanor, observándolos con una expresión de satisfacción que Drusila no podía comprender. «Mi madre perdió a su mejor amiga hace 3 años», dijo el duque de repente. «Su madre, quiero decir. Fue uno de los pocos momentos en que la vi verdaderamente triste. Lloró durante días». Drusila sintió un nudo formándose en su garganta. «No lo sabía. No hay razón por la que debiera saberlo, pero tal vez explique por qué está haciendo esto. Mi madre es muchas cosas: manipuladora, obstinada, excesivamente dramática. Pero no es cruel. Si la ha puesto en esta posición incómoda, tiene una razón que considera suficientemente importante». «¿Y cuál podría ser esa razón?», preguntó Drusila, genuinamente curiosa ahora. «Honestamente, no lo sé. Mi madre opera según una lógica que a menudo me resulta incomprensible, pero he aprendido a través de los años que sus acciones, por desconcertantes que sean, generalmente tienen un propósito». El vals estaba llegando a su fin. Drusila podía sentir la tensión aumentando en el salón, mientras todos esperaban ver qué sucedería a continuación. ¿El duque la dejaría inmediatamente? ¿Le daría las gracias y huiría? ¿O haría algo completamente inesperado? «Señorita Blackvale», dijo el duque mientras los últimos acordes resonaban, «¿me permitiría hacerle una propuesta poco convencional?». Drusila lo miró con cautela. «¿Qué tipo de propuesta?». «El tipo que podría beneficiarnos a ambos, aunque de maneras diferentes. Pero requeriría que confiara en mí, al menos temporalmente». «Su excelencia apenas lo conozco. ¿Por qué debería confiar en usted?». El duque la hizo girar una última vez mientras la música terminaba. «Porque en este momento, señorita Blackvale, soy probablemente la única persona en este salón que la ve como algo más que un objeto de lástima o burla. Y porque, aunque no lo crea, entiendo más de lo que imagina sobre vivir atrapado en circunstancias que no puedes controlar». La música se detuvo. El duque la soltó, pero no se alejó. En cambio, hizo una reverencia formal ante ella, tan profunda y respetuosa como la que le haría a una dama de la más alta alcurnia. «Gracias por el baile, señorita Blackvale. Ha sido inesperadamente agradable». Drusila hizo una reverencia en respuesta, su mente girando con confusión y curiosidad. «El placer ha sido mío, su excelencia». El duque se giró para retirarse, pero luego se detuvo y volvió a mirarla. «Toji, señorita Blackvale, espero verla en el té de Año Nuevo de mi madre la próxima semana». Aparentemente, ya ha sido añadida a la lista de invitados. Drusila abrió la boca para protestar, pero el duque ya se había alejado, caminando hacia donde su madre esperaba, con una sonrisa triunfante que prometía más sorpresas por venir. Y Drusila, parada sola en el centro de la pista de baile, mientras las otras parejas comenzaban su siguiente vals, se preguntó qué había sucedido exactamente aquella noche, y por qué, por primera vez en 3 años, sentía algo peligrosamente parecido a la curiosidad sobre el futuro. Los 6 días que transcurrieron entre el baile de Navidad y el té de Año Nuevo fueron los más largos que Drusila había experimentado en años. No por aburrimiento, sino por la ansiedad constante que la mantenía despierta cada noche, mirando el techo agrietado de la habitación modesta que compartía con Cecilia en la casa de su tía Gertrude. La mañana después del baile,
Drusila despertó creyendo que todo había sido un sueño febril, pero la realidad se impuso cuando su tía irrumpió en la habitación antes del desayuno, agitando una invitación con el sello de los Carrington como si fuera una bandera de victoria. «Invitadas al té de Año Nuevo», había gritado la mujer, su rostro colorado de emoción. «Ambas. La duquesa viuda ha incluido específicamente vuestros nombres. Drusila, no sé qué hiciste anoche, pero sea lo que sea, funcionó». Cecilia, que había estado peinando su largo cabello rubio frente al pequeño espejo rajado, se giró con los ojos brillantes de curiosidad. «Drew, ¿qué sucedió exactamente? Todo el mundo habla de ello. Lady Harriet me dijo que el duque nunca baila con nadie desde que su esposa murió. Y sin embargo, no fue nada», había interrumpido Drusila, sintiendo el peso de las expectativas comenzando a aplastarla. «Su madre me obligó a bailar con él. Fue pura caridad, nada más». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, recordaba la conversación que había mantenido con el duque, la manera en que sus ojos azules la habían estudiado con algo más que obligación cortés. Su propuesta misteriosa, que nunca llegó a explicar completamente. Durante esos 6 días, Norfolk entera pareció cobrar vida con rumores. Drusila los escuchaba en fragmentos cada vez que salía, en la mercería donde compraban el hilo más barato, en la iglesia el domingo, en las miradas furtivas y los susurros apenas disimulados cuando caminaba por las calles empedradas del pueblo. «Dicen que el duque está buscando una nueva esposa. Qué desesperada debe estar esa muchacha Black Veil. La duquesa viuda está perdiendo la razón en su vejez». Cada palabra era una piedra arrojada contra los restos ya frágiles de su reputación. Pero curiosamente, también había voces diferentes, voces que Drusila no esperaba escuchar. En la panadería, la señora Thompson, cuyo esposo había trabajado para el padre de Drusila antes de la ruina, le había dado un pan extra sin cobrar. «Tu madre era una santa», había dicho la mujer mayor con ojos húmedos. «Y tú, niña, tienes su misma dignidad. No dejes que nadie te diga lo contrario». El señor Whitmore, el bibliotecario que permitía que Drusila tomara prestados libros a pesar de que ya no podía pagar la cuota de membresía, le había dado una palmadita paternal en el hombro. «Mantén la cabeza en alto, Drusila. Tu padre cometió errores, pero era un buen hombre. Y tú eres una joven extraordinaria. No lo olvides». Esos momentos de bondad eran como bálsamo en una herida abierta. Le recordaban a Drusila que no todos en el mundo la juzgaban solo por su pobreza. Ahora, mientras su tía y Cecilia discutían sobre qué vestidos usar para el té, Drusila se encontraba frente al mismo espejo rajado, observando su reflejo con ojo crítico. El vestido verde esmeralda que había usado en el baile necesitaba limpieza, pero no tenían dinero para enviarlo al servicio de lavandería de calidad. Había pasado 3 noches lavándolo ella misma con cuidado meticuloso, colgándolo para que se secara lejos del fuego para no dañar la tela delicada. Ahora lo tenía puesto nuevamente, porque era su única opción presentable. El mismo vestido. Todos lo notarían. Todos comentarían sobre la pobre señorita Black Veil, que solo tenía un vestido digno de la sociedad. «Estás hermosa, Drew», susurró Cecilia, apareciendo detrás de ella. Su hermana menor, con su belleza dulce y su naturaleza optimista, era todo lo que Drusila había dejado de ser. Llevaba un vestido azul claro que habían conseguido remodelar de uno viejo de su madre y se veía fresca y encantadora. «Estoy usando el mismo vestido de hace una semana», respondió Drusila secamente. «Y te ves magnífica en él», insistió Cecilia, tomando las manos de su hermana. «Drew, sé que estás asustada. Yo también lo estoy, pero tal vez esto sea algo bueno. Tal vez la duquesa viuda realmente quiere ayudarnos». «¿Por qué lo haría?», preguntó Drusila girándose para mirar a su hermana. «Cece, debemos ser realistas. Las personas como los Carrington no ayudan a personas como nosotras sin esperar algo a cambio. Tal vez solo quiere honrar la memoria de mamá. O tal vez nos está usando como entretenimiento para su círculo social», replicó Drusila, aunque su voz carecía de verdadera convicción. El carruaje prestado de su tía las llevó a través de los caminos helados de Norfolk esa tarde. El paisaje invernal era severo, pero hermoso. Campos cubiertos de escarcha que brillaban bajo el sol pálido de enero. Árboles desnudos que se alzaban como centinelas contra el cielo gris. El humo elevándose de las chimeneas de las casas de campo. Carrington Manor se alzaba en la distancia,
imponente y majestuoso. La casa solariega de piedra gris había sido el hogar de los Carrington durante 200 años, sus torres y almenas dándole un aire de fortaleza medieval. Los jardines, aunque dormidos por el invierno, mostraban evidencia de un diseño meticuloso que volvería a la vida en primavera. El estómago de Drusila se revolvió cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Esta vez no había cientos de invitados. La duquesa viuda había especificado en la invitación que se trataba de un té íntimo. Solo 15 personas cuidadosamente seleccionadas. Un mayordomo de edad avanzada, con librea impecable, las recibió en la puerta. «Señorita Blackvale, señorita Cecilia, señora Whitmore», anunció formalmente refiriéndose a su tía Gertrude. La duquesa viuda las espera en el salón azul. Los condujo a través de pasillos amplios decorados con retratos de ancestros Carrington, sus ojos pintados pareciendo seguir a Drusila mientras caminaba. Tapices flamencos colgaban de las paredes, y alfombras persas de valor incalculable amortiguaban sus pasos. Era un mundo completamente diferente del que Drusila habitaba, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. El salón azul era una habitación espaciosa con paredes tapizadas en seda damasco del color del cielo de verano. Ventanales altos dejaban entrar luz abundante, y una chimenea de mármol blanco crepitaba con un fuego acogedor. Muebles elegantes estaban dispuestos en grupos conversacionales, y una mesa larga exhibía un servicio de té de porcelana china que probablemente valía más que todo lo que Drusila poseía. Ya había varios invitados presentes. Drusila reconoció a Lady Worthington, una viuda respetable conocida por su inteligencia y su amor por la literatura. El reverendo Thomas Blackwell conversaba con el señor Edmund Hartley, un caballero mayor que había sido amigo del padre de Drusila. También estaba presente Lady Harriet Pemberton, aunque su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Y allí, junto a la chimenea, estaba el duque Oswald Carrington. Vestía de manera más informal que en el baile. Pantalones oscuros, chaleco gris y una chaqueta de terciopelo negro. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasando los dedos por él, y en su mano sostenía una taza de té que parecía más un escudo que una bebida. Cuando Drusila entró, sus ojos se encontraron brevemente antes de que él desviara la mirada hacia la ventana. «Queridas», la voz de la duquesa viuda Eleanor cortó el aire como una campana clara. La anciana dama se levantó de su silla con gracia sorprendente para su edad, vestida con un elegante vestido de terciopelo púrpura. «¡Qué alegría que hayan venido! Señorita Blackvale, señorita Cecilia, están radiantes». Drusila hizo una reverencia profunda, consciente de todas las miradas sobre ella. «Duquesa viuda, es un honor ser invitadas». «El honor es mío, querida», respondió Eleanor, tomando las manos de Drusila entre las suyas. Sus ojos grises estudiaron el rostro de la joven con intensidad. «Tienes los ojos de tu madre». Margaret tenía la misma mirada, honesta, directa, sin tolerancia para las tonterías. «Es el mayor cumplido que podría recibir», respondió Drusila sinceramente. «Ven, siéntate a mi lado», ordenó Eleanor guiando a Drusila hacia un sofá cerca de la chimenea. «Quiero que me cuentes cómo has estado, y no me des respuestas educadas y vacías. Quiero la verdad». Drusila se sentó, sintiendo el peso de la atención de todos en la sala. Cecilia fue absorbida por Lady Worthington, quien comenzó a preguntarle sobre sus intereses en la literatura. Su tía Gertrude se unió a una conversación con otras matronas, y el duque permanecía junto a la ventana, aparentemente absorto en la vista de los jardines helados, pero Drusila notó que su postura era tensa. «La verdad, su gracia, es que sobrevivimos día a día», dijo Drusila en voz baja. «Mi hermana y yo dependemos de la caridad de nuestra tía, quien nos tolera más de lo que nos quiere. No tenemos perspectivas de matrimonio, no tenemos fortuna, no tenemos futuro predecible. Esa es la verdad sin adornos». Eleanor asintió lentamente, sin rastro de sorpresa o lástima en su rostro. «Tu honestidad es refrescante. Demasiadas jóvenes en tu situación intentarían endulzar la realidad con esperanzas vacías. Las esperanzas vacías no pagan las cuentas ni aseguran el futuro de mi hermana», respondió Drusila. «No, no lo hacen», acordó Eleanor. «Pero hay diferentes tipos de esperanza, querida. Algunas son vacías, pero otras simplemente aún no han sido reconocidas». Antes de que Drusila pudiera responder, un sirviente anunció que el té estaba servido.
Los invitados se movieron hacia la mesa, y Drusila se encontró estratégicamente colocada entre la duquesa viuda y, para su sorpresa, el duque. «Su excelencia», murmuró ella cuando él tomó asiento a su lado. «Señorita Blackvale», respondió él formalmente, pero había un destello de humor en sus ojos. «Veo que mi madre ha vuelto a ejercer su talento para la manipulación estratégica de asientos». «¿Es eso lo que es esto?», preguntó Drusila en voz baja. «¿Manipulación? Con mi madre todo es manipulación», respondió él. «La pregunta es si la manipulación es benévola o no, y en este caso, el duque la miró directamente. Honestamente, todavía estoy tratando de averiguarlo». La conversación fluyó alrededor de la mesa, mientras los invitados disfrutaban del té y los delicados sándwiches. Drusila mantenía su compostura, respondiendo cuando le hablaban, sonriendo cuando era apropiado. Pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que sus dedos rozaban accidentalmente los del duque al alcanzar algo en la mesa, sentía una corriente eléctrica que la desconcertaba profundamente. «Señorita Blackvale», la voz de Eleanor atravesó sus pensamientos. «Entiendo que antes de las dificultades de tu familia, estudiabas francés e italiano con gran dedicación». «Sí, su gracia. Mi madre insistía en que Cecilia y yo recibiéramos una educación completa y refinada». «¿Y todavía practicas esos idiomas?» «Leo lo que puedo», admitió Drusila. «El señor Whitmore, el bibliotecario, es bastante generoso al permitirme acceso a libros en idiomas extranjeros, sin cobrarme las cuotas habituales». «Excelente», dijo Eleanor con evidente satisfacción. «¿Y qué hay de música? ¿Tocas algún instrumento?» «Tocaba el pianoforte con cierta habilidad», respondió Drusila sintiendo la familiar punzada de pérdida. «Pero tuvimos que vender nuestro instrumento hace 2 años para pagar deudas pendientes». «Qué terrible lástima», murmuró Eleanor, aunque había algo calculador en su expresión que hizo que Drusila se pusiera en guardia. «Oswald, ¿no tenemos 3 pianofortes magníficos en esta casa que prácticamente nadie usa jamás?» El duque casi se atragantó con su té, tosiendo discretamente. «Madre, no puedes estar sugiriendo...» «¿Por qué no?», interrumpió Eleanor con inocencia que claramente era fingida. «Parece un desperdicio absolutamente criminal tener instrumentos tan hermosos sin uso cuando hay jóvenes talentosas que apreciarían enormemente la oportunidad de practicar». «Duquesa viuda», intervino Drusila rápidamente, sintiendo cómo el calor de la humillación subía por su cuello. «Es extraordinariamente amable, pero no puedo aceptar tal generosidad sin...» «¿Sin qué?», preguntó Eleanor, y ahora su voz tenía un filo de acero que cortaba como una hoja afilada. «Es el orgullo, querida, porque debo decirte con absoluta franqueza que el orgullo es un lujo que las personas en tu posición precaria simplemente no pueden permitirse. Tu madre lo entendía perfectamente. Ella aceptaba ayuda cuando se ofrecía con sinceridad, pero siempre la pagaba de vuelta de alguna forma honesta». Las palabras golpearon a Drusila como agua helada. Tenía razón. El orgullo era un lujo, pero aceptar caridad tras caridad, sin manera de devolverla. «Si me permite, su gracia», dijo el duque de repente, su voz clara y firme cortando la tensión creciente. «Tal vez la señorita Blackvale estaría considerablemente más cómoda si hubiera un intercambio justo y equitativo. Por ejemplo, si ella estuviera dispuesta a ayudar con la catalogación sistemática de nuestra extensa biblioteca. Nuestro bibliotecario anterior falleció hace 3 meses y el reemplazo que contratamos no ha dominado todavía el complejo sistema de organización que empleamos. Alguien con conocimiento demostrable de múltiples idiomas sería absolutamente invaluable para tal tarea». Drusila lo miró sorprendida, sus ojos verdes encontrando los azules de él. ¿Estaba ofreciéndole trabajo genuino o simplemente estaba intentando salvar su orgullo herido de una manera elegante? Eleanor sonrió, y fue una sonrisa de triunfo puro y satisfacción completa. «Qué idea tan absolutamente brillante, Oswald. Señorita Blackvale, ¿estarías dispuesta a considerar seriamente tal arreglo? 3 días completos a la semana, digamos. Trabajarías en la biblioteca por las mañanas, organizando y catalogando, y tendrías libre acceso al pianoforte durante las tardes para practicar como desees. Por supuesto, se te pagaría un salario completamente apropiado y justo por tu trabajo intelectual». El corazón de Drusila latía con fuerza descontrolada. Era una oferta increíble, casi demasiado perfecta. Tenía que haber una trampa oculta en algún lugar. «¿Puedo preguntarle con absoluta sinceridad por qué está haciendo esto?», dijo Drusila,
mirando directamente a los ojos de Eleanor sin pestañear. Con todo el debido respeto, su gracia, esto va muchísimo más allá de simplemente honrar la memoria de mi difunta madre. Eleanor sostuvo su mirada sin vacilación y por un momento sorprendente, Drusila vio algo completamente inesperado en los ojos de la anciana dama. Vulnerabilidad genuina, quizás incluso dolor profundamente enterrado. «Tu madre me salvó la vida una vez, literalmente», dijo Eleanor en voz baja y controlada, lo suficientemente baja para que solo Drusila y el duque pudieran escuchar claramente. «Cuando mi primer hijo nació muerto hace exactamente 40 años, caí en una desesperación tan oscura y profunda que seriamente consideré quitarme la vida. Tu extraordinaria madre pasaba horas interminables conmigo cada día sin falta, hablándome, escuchándome, recordándome pacientemente que la vida todavía tenía valor y significado. Me sacó literalmente del borde del abismo. Nunca se lo conté a nadie, excepto a mi difunto esposo. Le debo una deuda de gratitud que nunca jamás pude pagar adecuadamente mientras ella vivía. Ahora que ella ya no está aquí para recibir directamente mi gratitud, haré absolutamente todo lo que esté en mi considerable poder por sus hijas. ¿Es esa razón suficientemente válida para ti, Drusila Blackveil?» Drusila sintió lágrimas ardiendo peligrosamente en sus ojos, amenazando con derramarse. Durante 3 largos y oscuros años, había vivido creyendo firmemente que el mundo era fundamentalmente cruel e indiferente, que la bondad era solo una máscara delgada sobre el egoísmo universal. Pero aquí estaba esta mujer inmensamente poderosa, admitiendo una vulnerabilidad profunda, ofreciendo ayuda sustancial, no por caridad superficial, sino por gratitud genuina y amor duradero. «Es infinitamente más que suficiente, su gracia», susurró Drusila, su voz quebrándose ligeramente con emoción contenida, «y acepto su generosa oferta con la más humilde y sincera gratitud». «Excelente decisión», dijo Eleanor, recuperando inmediatamente su compostura habitual y su tono autoritario. «Comenzarás el próximo lunes sin falta. Oswald te mostrará personalmente la biblioteca después del té para que te familiarices con el espacio». El resto de la tarde transcurrió en una bruma surrealista para Drusila. Conversó educadamente, incluso rió genuinamente en un par de ocasiones, cuando el reverendo Blackwell compartió anécdotas divertidas y lentamente comenzó a sentir algo completamente inesperado. La sensación reconfortante de pertenecer, aunque fuera temporalmente, a un espacio donde era genuinamente bienvenida y valorada. Cuando los invitados comenzaron gradualmente a retirarse con despedidas formales, el duque cumplió exactamente su palabra y ofreció mostrarle la biblioteca personalmente. Caminaron en silencio contemplativo a través de pasillos elegantes, hasta que llegaron finalmente a una puerta imponente de roble macizo que él abrió con evidente orgullo apenas contenido. La biblioteca de Carrington Manor era absolutamente magnífica, superando cualquier cosa que Drusila hubiera imaginado jamás. 3 pisos completos de altura, con galerías ornamentadas que corrían alrededor del perímetro, estantes masivos desde el suelo hasta el techo completamente llenos de miles de libros encuadernados en cuero. Escaleras de caracol de hierro forjado conectaban elegantemente los niveles, y ventanales altos dejaban entrar luz natural abundante que hacía brillar el polvo dorado suspendido en el aire como partículas mágicas. «Es absolutamente hermosa», suspiró Drusila con genuina admiración, girando lentamente para absorber completamente la magnificencia. «Mi abuelo paterno la diseñó personalmente», dijo el duque con orgullo evidente. Era un bibliófilo completamente obsesivo. Coleccionó libros raros de toda Europa durante más de 50 años dedicados. Debe ser verdaderamente maravilloso tener acceso ilimitado a todo esto. Lo es sin duda. Y ahora tú también lo tendrás libremente. Drusila lo miró directamente, estudiando cuidadosamente su perfil aristocrático, mientras él observaba los estantes con expresión contemplativa. «¿Por qué lo hizo realmente?», preguntó ella con curiosidad genuina. «¿Por qué sugirió específicamente el trabajo?». El duque giró para mirarla completamente, y en sus ojos azules profundos, Drusila vio algo completamente inesperado. Comprensión genuina, mezclada con dolor compartido, porque reconozco inmediatamente a alguien que está ahogándose en circunstancias imposibles y se niega obstinadamente
a pedir ayuda por orgullo, porque entiendo perfectamente lo que es sentirse completamente atrapado por circunstancias que absolutamente no puedes controlar, sin importar tu posición o riqueza. Y porque mi madre tiene razón considerablemente más seguido de lo que me gusta admitir abiertamente. A veces, las personas necesitan desesperadamente una mano firme que las ayude a levantarse, no por caridad condescendiente, sino simplemente porque es lo moralmente correcto hacer. Gracias sinceramente, dijo Drusila con emoción genuina, por absolutamente todo. No me agradezcas prematuramente todavía, respondió el duque con una media sonrisa genuinamente cálida. No has visto el estado caótico del sistema de catalogación actual. Podrías arrepentirte profundamente de haber aceptado tan rápidamente. Drusila rió entonces y fue un sonido completamente genuino, libre del cinismo amargo que había cargado como armadura durante tanto tiempo. 2 meses transcurrieron rápidamente. Drusila trabajaba diligentemente en la biblioteca 3 días cada semana, organizando meticulosamente miles de volúmenes, catalogando ediciones raras, traduciendo títulos en idiomas obscuros. Las tardes las pasaba practicando el pianoforte, recuperando gradualmente la habilidad que había temido perder para siempre. El duque frecuentemente aparecía en la biblioteca, inicialmente con excusas transparentes sobre necesitar algún libro específico, pero eventualmente simplemente para conversar. Discutían literatura, filosofía, política, descubriendo gradualmente que compartían opiniones sorprendentemente similares sobre temas importantes. Una tarde lluviosa de marzo, mientras Drusila catalogaba una colección de poesía francesa, el duque entró con expresión inusualmente seria. «Señorita Blackvale, necesito hablarle con absoluta honestidad sobre algo sumamente importante». Drusila dejó cuidadosamente el libro que sostenía, su corazón acelerándose inexplicablemente. «Por supuesto, Su Excelencia. Durante estos 2 meses he llegado a valorar profundamente no solo su trabajo excepcional, sino su compañía, su inteligencia, su honestidad refrescante. Mi madre tenía razón completamente desde el principio, aunque me niego rotundamente a admitírselo directamente. Usted es extraordinaria, Drusila Blackvale, y me he enamorado completamente de usted». Drusila sintió que el mundo se detenía completamente. «¿Qué está diciendo exactamente?» «Estoy diciendo torpemente que deseo cortejarte formalmente, con la esperanza eventual de matrimonio si tú compartes mis sentimientos. No por caridad, no por obligación, sino porque genuinamente no puedo imaginar mi futuro sin ti en él». Las lágrimas finalmente brotaron libremente de los ojos de Drusila. «Yo también he desarrollado sentimientos profundos por usted, Su Excelencia. Sentimientos que intenté desesperadamente ignorar porque parecían absolutamente imposibles». El duque sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro, habitualmente serio. «Nada es verdaderamente imposible, Drusila, como mi madre sabiamente intentó enseñarme». 6 meses después, en una ceremonia íntima pero hermosa en la capilla de Carrington Manor, Drusila Blackvale se convirtió en la duquesa de Norfolk. Cecilia fue su dama de honor, radiante de felicidad por su hermana. La duquesa viuda Eleanor observaba con satisfacción evidente, sabiendo que había orquestado magistralmente todo desde aquella noche de Navidad. Drusila finalmente entendió completamente lo que Eleanor había intentado enseñarle. Algunas esperanzas no son vacías, simplemente esperan pacientemente el momento correcto para florecer. Y a veces, estar sola en un baile es exactamente donde necesitas estar para que tu vida cambie completamente para siempre.